Es tiempo de ciencia y es tiempo de estar con usted, cerca de la sociedad, con nuestras y nuestros investigadores que, como siempre, traen cosas muy interesantes que platicarnos. El día de hoy yo quiero recibir aquí, en este estudio que es nuestra oficina, además su espacio, al ingeniero bioquímico Orlando Lugo Lugo. Muy bienvenido, ingeniero. Buenos días, Cintia. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acudir, porque además vamos a hablar de algo que parece ser que no se interrelaciona con nosotros, pero está hasta en la sopa, ¿no? Como decimos vulgarmente hablando. Y vamos a hablar de toxicología. Y abro con una primera pregunta, ingeniero. La toxicología se ha adaptado al enfoque de una salud. Esto que nos hablaba la doctora Tania en días pasados. Y que reconoce la interconexión entre la salud humana, la salud animal y ambiental. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esa interconexión? Ok, Cintia. Hoy en día existe una estrecha relación e interconexión entre los problemas que existen en salud humana, salud ambiental y salud animal. Esa estrecha interconexión se conoce como actualmente una salud, ¿sí? Por ejemplo, tenemos podemos recurrir a algunos ejemplos muy puntuales, ingeniero, para podernos hablar a lo largo de la historia contemporánea, podríamos ilustrar pues esta interconexión, por ejemplo, en el caso de sustancias tóxicas. Sí, se han suscitado una serie de eventos de toxicología a lo largo de la historia. Por ejemplo, yo les puedo platicar de un evento que sucedió en 1912 en la ciudad de Fuchu, en Japón, donde intervienen metales pesados, específicamente el metal cadmio. Cadmio tiene la peculiaridad de fijarse a los huesos de vertebrados y de humanos, provocando enfermedades renales y osteoporosis principalmente y reblandecimiento de los huesos. Esto se debe a la alimentación con este tipo de metales, cadmio en específico. Es decir, ¿estaban en alguna forma en los alimentos de una población determinada, ingeniero? Sí, la industria de ese momento empezó a arrojar al río Jinsu el metal cadmio. Empezó a contaminar cultivos de arroz y las personas que consumían tanto los alimentos como el agua del río empezaron a intoxicarse. ¿Hay algún otro caso, incluso un poco más reciente, que usted pueda platicarnos? En el año de alrededor de 1930 y 1950 se suscitó otro tipo de contaminación a través del metilmercurio. Metilmercurio tiene la capacidad de generar envenenamiento. Esto también sucedió en Japón, pero esto fue en la ciudad de Minamata. Las fábricas e industria empezaron a eliminar en sus residuos metilmercurio. Lo arrojaron al mar y en el mar se contaminaron peces y mariscos. Las personas que empezaron a consumir ese tipo de mariscos generaron problemas neurológicos. Principalmente fueron niños. Sí. Ingeniero, bajo este enfoque, ¿cómo podemos ir midiendo, incluso antes de que llegue al cuerpo humano, este tipo de, dijéramos, de procesos de intoxicación? ¿Cómo puede desde la biología usar algunas especies que ya marcan una intoxicación? Sí, para ese tipo de adelantarnos a lo que es la contaminación y que repercuta en el humano, nosotros acudimos a lo que le llamamos especies centinelas. Las especies centinelas son animales que viven en nuestro entorno y con ellos podemos predecir la contaminación que existe en un sitio en específico o en determinada región.
tienen, por ejemplo, ¿cuál sería, en el caso de los metales pesados, alguna especie como ejemplo, ¿no? de este seguimiento que se le puede dar a esa especie antes de buscar en el humano? Sí, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando mucho con lobos marinos de California y en específico determinamos metales pesados como cadmio y mercurio, perdón. Ya a través de análisis en estas especies. Así es, trabajamos con pelo de lobo marino y nosotros podemos ver la bioacumulación que existe de estos tipos de metales pesados. Asumimos que hay un margen todavía tolerable en las especies, no sé si en las humanas es igual, pero hay como un margen, dijéramos, no permisible, pero vaya, que puede estar sin llegar a la fatalidad. Sí, por ejemplo, en el caso de humanos, metilmercurio, no se permite más de una parte por millón. Incluso nosotros, en los estudios que hemos realizado, hay animales que presentan concentraciones cerca de los 80 partes por millón. O sea, demasiado. Sí, pero son tolerables. Estamos de acuerdo que entonces las características de esos animales que ustedes utilizan como centinelas tendrían que tener de alguna manera un espectro suficiente para alcanzar las medidas que pudieran tolerar los seres humanos, ¿o no? ¿No son comparables en sí? No son comparables, pero sí nos dan una idea de cuánto es lo que permite el cuerpo, cuánto es lo que tolera sin que llegue a la muerte. Le comentaba en humanos, por ejemplo, metilmercurio, niveles superiores a 1 o 2 partes por millón ya genera cierto tipo de problemas, generalmente neurológicos. Entonces, pareciera que los animales, los mamíferos marinos, tienen más tolerancia. Ellos tienen la capacidad de bioacumularlos, incluso de empezarlos a biomagnificar con otro tipo de animales en un nivel trófico más alto. Se refiere que alguien va y se los come, en pocas palabras. Sí. Y se los come con todo y el paquete incluido. Y es el sazonador ahí de la comida, ¿no? Sí. Estos animales lo bioacumulan y posteriormente su depredador lo empieza a biomagnificar. Va a pasar, este animal cede esa cantidad al depredador. Y este depredador posteriormente va a ser consumido por otra especie. La cadena, el más chico, el más grande se come al más chico con todo y todo. Así es. Sí. Muy bien. Ahora, ingeniero, ¿qué características tendrían que tener estas especies que ustedes buscan como centinelas? Sí, de acuerdo al Centro Nacional de Investigaciones, las especies centinelas deben de cubrir ciertos requisitos o ciertas características, principalmente que sean de fácil acceso o de fácil muestreo. Es complicado trabajar con animales, primeramente, que estén en peligro de extinción porque son poblaciones muy bajas, y la otra es que tengamos que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder extraerlos. Otra característica es que tengan una alta abundancia y densidad poblacional para poder nosotros colectar la N o la cantidad necesaria para nuestros estudios. Y en diferentes partes, o sea, un mapeo geográfico de una determinada zona. Así es. Debe ser demasiado grande y debe estar distribuido en diferentes zonas o regiones, pero principalmente en las zonas de interés, donde queremos determinar qué contaminante está presente. Cuando hablamos de algo tan complejo como la salud animal y la salud humana, si yo veo fácilmente esa puerta de entrada entre una disciplina y otra, es decir, desde una especie a la otra, pero también creo que entonces estaríamos convocando, este tipo de estudios convocan al análisis de otras disciplinas. ¿Es así para el caso? Es decir, ¿qué papel jugaría la transdisciplina en este abordaje? Sí, miren, en toxicología es una herramienta multidisciplinaria que requiere de la expertise de diferentes autores para poder determinar cómo afectan ciertas sustancias tóxicas a los seres vivos.
Requerimos de estudios y conocimiento de ciencias básicas, ciencias aplicadas, por ejemplo, en matemáticas, química, medicina, incluso geología, para poder anticipar los posibles efectos a la salud, tanto del ambiente como de humanos, en general de todos los seres vivos. Ingeniero, hacia el futuro, ¿ve usted que este tipo de ejercicios, por ejemplo, el que ustedes hacen al rastrear una especie que está en contacto tarde o temprano con el humano, va a ser más recurrente el abordaje? Es decir, ¿se va a necesitar como formalizar estos grupos transdisciplinarios o algo así? Pues como mencionaba anteriormente, la toxicología en salud, en una salud, es multidisciplinaria. De hecho, ya en este momento se está trabajando en manera conjunta para poder dar solución y poder anticipar ese tipo de problemas en un futuro. Ya lo es, ya lo es, y eso también me llama a reflexionar sobre la importancia de una disciplina desde un centro como el nuestro. ¿Hay algún plan sobre algún tema en particular, ingeniero, o van a seguir abundando en esto que es la toxicología con ciertas especies, o van a abrir el abanico a otros horizontes? De hecho, hemos estado trabajando en determinar niveles o concentraciones de plaguicidas y metales pesados en alimentos de consumo, precisamente para dar un panorama y una recomendación de cuánto es lo que debemos de consumir en cuanto a porciones. Estamos hablando precisamente de peces de consumo. Sí, desde el mercurio hasta los plaguicidas, ¿no?, que pueden estar presentes. Pues, ingeniero, ¿algo más que le gustaría agregar? Pues antes que nada darles las gracias a ustedes por la invitación y me gustaría invitar al resto de compañeros a que se sumen a Estudios de una Salud. Pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación para los colegas del ingeniero Orlando Lugo Lugo. A usted, síganos. Estos temas sé que le tocan muy cerquita. Siempre digo, la salud, como la investigación científica, está casi en su cóctel de camarones. Muchísimas gracias por prestarnos la atención de siempre. Se queda usted pues en estos minutos que son tiempo de ciencia. Gobierno de México.